la tutoría o la enseñanza de ciertos misioneros que su labor tenía que ver con la enseñanza en seminarios y en instituciones de educación. Entonces, esa experiencia de estar con ellos creó en mí una curiosidad y un deseo grande de poder estudiar la palabra de Dios más y dedicarme a ello. Eventualmente el Señor abre las puertas y llegamos aquí a esta nación en el 1990, y ha sido un peregrinar de básicamente 26 años ya de andar por aquí. El día de hoy lo que estamos haciendo, pensando en la celebración de la independencia de Estados Unidos, y otra vez pensar en esta cuestión misionera, en mi caso de misiones, es porque este domingo es el último domingo, y lo hemos hecho por varios domingos, en el cual estamos haciendo lo que se llama una oración de comisión. Estamos comisionando, estamos consagrando y mandando personas a servir a las naciones. Lo hemos hecho por varios domingos. Algunos de ustedes recuerdan que hemos tenido diferentes personas haciendo esto, y empezando la próxima semana y literalmente hasta el finales de agosto, que va a ser el resto del verano, lo que vamos a hacer va a ser lo opuesto. Vamos a dedicar tiempo, vamos a hablar de misiones, el tema va a ser el mismo, vamos a usar eso como nuestro tema de predicación o de enseñanza, pero en cada domingo que estemos aquí el resto del verano estaremos escuchando los reportes de nuestros misioneros conforme regresan. Entonces, este domingo tenemos dos grupos o dos diferentes experiencias que salen a servir, pero empezando la siguiente semana, ahora es de regreso, porque obviamente estamos más o menos a la mitad del verano. La pregunta que quiero que nos hagamos, o que quiero que lidiemos esta mañana con ello, espero que todos hayan recibido un volante al entrar aquí, y dentro de ese volante está una hojita que es la que usamos cada domingo. Quiero que por favor la usen esta mañana, la saquen y la usen. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿por qué el énfasis en misiones? ¿Por qué hablar de misiones? ¿Por qué hablar del concepto de misioneros o de misiones? Y si ustedes nunca han escuchado ese término, es bueno que estén aquí esta mañana, porque en las palabras de Jesús, hablando del capítulo 17 del Evangelio de Juan, que es donde estamos ahorita, tienen una Biblia, abran sus Biblias, capítulo 17 del Evangelio de Juan, iniciando en el versículo 18, Jesús da la explicación del por qué de misiones. Y dice Jesús básicamente esto, dice: como tú me enviaste al mundo. Esa palabra enviar es la que tiene que ver con misiones. Cristo es un misionero, Dios es un misionero, porque obviamente Dios se encarna, se lleva este proceso de venir y ser enviado a través de su Hijo. Dice: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Así como tú, la manera en que tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. El concepto que necesitamos dejar bien en claro ahorita es este, y quiero que por favor lo consideren rápidamente. Con respecto al por qué enfatizar misiones en un día como este, es porque la independencia de Estados Unidos es el producto de una misión. Esta gente hace básicamente 240 años tenían un propósito, tenían una tarea, tenían algo que necesitaban realizar. Entonces, en cuestión de misiones en general, el tener una misión implica que literalmente todos sin excepción vivimos, tenemos o somos misioneros. Todos sin excepción. Lo que vamos a tratar de hacer el resto del verano y empezando hoy es invitarles a cada uno de ustedes a que nuestra misión se alinee con la misión de Cristo. Pero todos sin excepción tenemos esto. ¿Qué implica ello? Que donde quiera que ustedes vayan, alguien está haciendo, o todos estamos haciendo algo que describe la razón por qué existimos. Para algunos su misión es ser felices, casarse, hacer más dinero, sanar si están enfermos. ¿Sí me explico? Todos tenemos una misión o vivimos para algo. Algunos su misión es no saber cuál es la misión y andan todavía ahí dando vueltas en el mundo y tratando de figurar la vida. Pero el punto aquí es de que en medio de esta misión o de este propósito, Cristo establece y dice: así como tú me enviaste, yo los envío también. La pregunta entonces es esto: ¿cómo es que Dios envió al Hijo? ¿Cómo lo envió? Y es lo que vamos a descubrir ahorita. Dos cosas rápidamente. Hay dos cosas que suceden en el envío del Padre para con el Hijo. La primera de ellas es que es un evento de lanzar o de mandar o de ir. Ten sus hojitas esto: lanzar, mandar o ir. La segunda cosa es el concepto de que es público, no es privado. Si vamos a ser parte del mandato o de el imitar a Cristo, o si nuestra misión se va a alinear con Cristo, tiene que ser en ir, no en quedarnos, ir, no en desobediencia, ir, no simplemente buscar nuestra comodidad, pero ir. Y la otra es obviamente la cuestión de que tiene que ser público. Ahora, para que entendamos esto,
es que quiero que vean lo que está en la pantalla. No sé si ustedes alcanzan a reconocer esta figura o esta imagen, pero esto básicamente es el formato que ustedes sacan o reciben cuando mandan un mensaje privado o personal en los medios sociales llamados Facebook. En otras palabras, cuando quieres comunicarte con alguien sin que el resto de la gente se entere, usamos lo que se le llama un inbox, ¿verdad? Es lo que usamos. Es un sistema de correo electrónico, lo cual es funcional. Sí, el problema con el cristianismo muchas de las veces es que pensamos que el cristianismo con Dios es privado. Estamos haciendo inbox con Dios. Eso no existe. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. ¿Por qué? Escuchen lo que voy a decir. Porque la salvación del hombre siempre es personal, nunca es individual. ¿Ven la diferencia de palabras? La salvación del hombre siempre es personal. Nadie puede decidir por ti o por mí para tener una relación con Dios. Es personal, es mi decisión personal. Inclusive aquellos que rechazan a Cristo, también es personal. Vamos a invertir los próximos 10 días en Alemania tratando de compartir este mensaje y llevándolo el mensaje del Evangelio, y la gente, los niños van a tener que tomar decisiones personales, pero esa decisión personal nunca se manifiesta de una manera individual. E inclusive la manera de ilustrar más claro es lo que tenemos atrás de nosotros, que es una pila bautismal. La pila bautismal tristemente ha sido mal interpretada. El bautismo por inmersión es mal interpretado, porque ustedes saben que el bautismo por inmersión es cuando la persona es sumergida en el agua, lo cual nosotros llamamos, esta experiencia, esta es la tumba del agua. ¿Por qué la tumba del agua? Porque dice la Biblia que conforme nos unimos en su padecimiento, también eventualmente nos uniremos en su glorificación o en la resurrección. Entonces, como personas que hemos sido regeneradas, que hemos creído en Jesucristo, ¿sí?, que hemos adoptado su misión, eso implica que parte de la misión es que yo soy sumergido en agua, soy sepultado, mi pecado es puesto en una tumba, no existe más, y ahora cuando salgo dando el testimonio que soy una nueva persona. Esta experiencia de ser nuevo está, una vez más, representando o ejemplificando lo que eventualmente sucederá un día cuando Él regrese por segunda vez. Los sepulcros, ¿qué va a suceder con los sepulcros? Serán abiertos, y dice el apóstol Pablo, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Ahora, pero escuchen lo que voy a decir. Todo eso es el Evangelio, y espero que ya lo hayan abrazado, espero que lo crean. Pero aquí está la parte que convenencieramente olvidamos, malinterpretamos o simplemente no conocemos. Cuando la persona sale del agua, escuchen lo que voy a decir, sale del agua, no solamente sale como una nueva criatura, como una nueva persona, con una nueva agenda, una nueva misión. Esta misión, por favor escuchen, es una misión que se vive literalmente en público. ¿Qué implica ello? Que el salir de la tumba es para salir no solamente a hacer una nueva vida en Cristo, pero a una nueva familia. ¿Qué implica ello? Que es para vivirlo en comunidad. Por eso es el vivir en la misión de Cristo. Vernos como misioneros es ser algo público. La segunda cosa que quiero que vean con respecto a público y privado, vean en sus hojitas, es la cuestión de lanzar, de ir, de brincar, de actuar, de simplemente movernos. ¿Sí? No solamente es público, pero en este caso el ser público en lugar de privado es que esta cuestión de público, inclusive déjame decir esto, esta cuestión de público, si la persona no está yendo, inclusive la gran comisión, ir por todo el mundo, en inglés es go and make disciples, ese concepto de id por todo el mundo, la letra I, la letra D, que es el español antiguo, id, sí, implica... En inglés sería as you go, conforme estás yendo. ¿Qué implica ello? Que en el diario constante de la vida tenemos que lanzarnos, irnos. Y por eso, escuchen lo que estoy diciendo, por eso es que la cuestión de ir y de lanzarnos, todos lo estamos haciendo, porque todos los días nos levantamos, espero que todos los días trabajemos, todos los días interactuamos, todos los días lidiamos con hijos, todos los días lidiamos con tentaciones, con sufrimiento, con enfermedades. ¿Sí me explico? Siempre estamos yendo. El punto aquí es que conforme vamos,
es adoptar la misión de Cristo. Entonces, escuchen lo que les voy a decir, porque muchas veces esta cuestión de la salvación o de la misión de Cristo tristemente se ha traducido como una misión de que si ahora yo me he unido a Cristo en sus padecimientos y salgo de la pila bautismal o del agua, salgo para que el Señor ahora me proteja, me sane, me cuide, no me mande a lugares peligrosos, no me pida que haga nada malo o nada que pueda causar mi incomodo. ¿Sí me explico? Sí, la semana pasada, y ustedes no les tocó ver esto porque se hizo en el primer culto nada más porque tenían que irse, ¿sí? Y debí de haber traído la foto, pero no la traje. Pero hay una foto que me mandaron porque yo no estuve aquí la semana pasada, pero mi hermano Harold, que es uno de los miembros de la iglesia, él predicó el primer culto. Y en el primer culto a las 8:30 se hizo la oración de comisión. Se oró y se comisionó al grupo de jóvenes con el pastor Sam que salieron para... ¿A dónde fueron la semana pasada? ¿Alguien sabe? A Uvalde. Al oeste o al poniente de San Antonio. Y ahí estuvieron sirviendo por casi 5 o 6 días los muchachos y estuvieron otra vez. Pero a mí, aunque mi esposa y yo fuimos, no nos tocó verlos trabajar. Sé que estuvieron trabajando en diferentes casas, pintando, cortando el césped, haciendo un montón de cosas. No tocó. Lo único que a mí me tocó ver, y me tocó verlo por los medios sociales, es lo que hicieron el último día. Si en el último día, típicamente en viajes misioneros, es cuando hacen algo divertido. Entonces, cuando pienso en la cuestión de lanzar o de ir, sí, y yo sé que eso no va a ser justo para los muchachos, pero esta es la imagen que viene a mi vida y a mi mente. El lanzarse, porque de acuerdo a la historia, lo que sé de la historia de esta foto es de que ahí donde está en la roca y vean los muchachos viéndose unos a otros, es que tenías que brincar a una distancia considerable para poder llegar a la parte honda, porque es lo que quieres, ¿verdad? Lanzarte ahí. Sí, es el concepto de misiones. El concepto de misiones es no solamente que te subas a la piedra, que estés en la piedra, contemples el agua, veas lo profundo, veas las rocas que están ahí alrededor y te dé miedo y mejor te bajes de la roca. ¿Sí me explico? Porque esa es la manera en que muchos hemos traducido misiones. Preferimos simplemente poner dinero en el plato de la ofrenda, lo cual no estamos en contra de ello, obviamente. Pero ¿qué si ahora mi lago, mi río, la corriente se ve un poquito tenebrosa y un poquito arriesgada? Pero parte de ello es lanzarme. ¿Sí me explico? Lanzarme y hacer aquello que el Señor está llamándome a hacer. Esto es lo que Cristo hizo y por eso repito lo que leímos un momento. Como tú me enviaste, es un ministerio público. Inclusive parte del mensaje del Evangelio es que el oprobio, el sufrimiento de Cristo, cómo le vituperaron, decimos, fue público, ¿no es cierto? ¿No fue público eso? Su relación con el Padre fue personal, pero su ministerio fue público. Y dice el libro de Filipenses que el que estaba en forma o en condición de Dios no lo consideró como cosa que aferrarse, ni lo escatimó, sino que es lo que hace. Se desprende, ¿me explico? O sea, él es lanzado en una misión. Entonces, lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Una vez, vayan a los ojitos porque es donde queremos pasar tiempo con ello. Versículo número 13. Dice el mismo Señor Jesús, haciendo esta oración, esa es una oración de Jesús. Capítulos 14 al 17 de Juan son la oración sacerdotal de Jesús. 14 al 17 capítulos. Estoy en el capítulo 17 nada más. Y en este capítulo 17, versículo 13 dice lo siguiente. Ahora vuelvo a ti. ¿A quién está orando Jesús? ¿A quién está regresando Jesús? Al Padre. Y dice, ahora vuelvo a ti. Ya que me mandaste, Cristo, así como en la foto, brincó, ¿sí? No a través de inbox, pero a través de algo público. Todos se dieron cuenta cuando Él se encarnó a través de María, cuando su ministerio, todo lo que hace, e inclusive parte de que lo mandan a la cruz es porque hace las cosas públicas. ¿Sí? Y dice, ahora yo vuelvo a ti, pero digo estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Es el capítulo 17, ya viene orando desde el capítulo 14 de Juan, 15, 16, 7. Y aquí esta oración, escuchen esto, esta oración es la que lo va a llevar eventualmente y en los próximos días lo va a llevar a lo que se le llama el aposento alto, que es la celebración de ¿qué? De la Pascua, la celebración de la intimidad que tiene Él en una cena íntima en el aposento alto. ¿Con quién? Con sus discípulos. Eventualmente sale de ahí Judas para que Jesús salga con sus discípulos a el huerto Getsemaní a orar. En el huerto, ¿qué pasa?
Es donde viene Judas con los soldados y ustedes saben el resto de la historia. Jesús está orando esto, sabiendo que su tiempo se ha llegado, sabiendo que su tiempo donde fue público, donde brincó, ya sucedió. Y ahora dice, estas cosas que estoy ahora todavía diciendo, que estoy pronunciando, son cosas que las digo mientras estoy en el mundo. Y ahora, ven esto, ahora que digo todo esto, y ahora que menciono todo esto, las digo, ahora que vuelvo a ti, para que ellos, mis discípulos y la iglesia, tengan ¿qué cosa? ¿Qué está pidiendo el Señor que tenga la iglesia o sus hijos con respecto a la misión? ¿Una piedra segura? ¿Un río seguro? ¿Una cuenta pública, en este caso de Facebook, segura? Que nadie le critique, que le den todos los likes que él quiere para que sea famoso y sea popular. ¿Qué es lo que está orando Cristo? Pide simplemente para que ellos tengan mi gozo o mi alegría. ¿De qué manera? Circunstancial, temporal, momentánea, dependiendo quién gana la presidencia ahora en noviembre, dependiendo en el reporte del doctor, dependiendo si tenemos trabajo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Quiero que tengan, si el propósito de unirnos a la misión de Cristo es que tengamos la plenitud, no de que no brinquemos la roca, no es de que no nos lancemos, no es de que no obedecemos, y que simplemente conforme nos lanzamos, conforme nos convertimos o nos hacemos vulnerables, porque cuando somos públicos somos vulnerables, encontremos plenitud de gozo. Entonces, escuchen esto, el trabajo de nosotros al unirnos a la obra de Cristo no es tener la vida más predecible, no es tener la vida más segura, la economía más segura, la familia más tranquila, con menos problemas. Sí, el trabajo del cristiano es que independientemente cómo se vea el río, qué tipo de piedra tengamos, porque a veces nos subimos a la piedra y vemos al vecino y decimos, ¿cómo es que él tiene una piedra mejor que la mía? Está más chiquita, está más grande, está más alta, está más bajita. Siempre estamos criticando inconformes. El punto aquí es de que encontremos ¿qué cosa? Gozo. Y vean lo que está en paréntesis. Este gozo, por favor escúchenme, no es el gozo que ustedes y yo queremos o deseamos tener. Sí, un día como este, y todavía tengo presente, hace como, debería recordarme el año, pero estoy pensando unos 8 años atrás, más o menos, 7, 8 años atrás, no recuerdo, literalmente en un 4 de julio, entramos así en la mañana tempranito, manejamos por no sé qué tantas horas, pero entramos manejando a la ciudad de Washington, D.C. Y esa mañana llegamos un 4 de julio para ver el desfile de la celebración del 4 de julio. Y fue una cosa impresionante. La explanada afuera del Capitolio, nos tocó ver un programa increíble. Además se pueden imaginar la celebración del 4 de julio. Todo es importante, y cuando hablamos de gozo, por favor, venme tantito. Estoy a favor de que celebremos 240 años de independencia. Pero el gozo del Señor no es simplemente para una nación que sea independiente. El gozo del Señor es dependencia en Él. Es confiar en Él cuando las cosas no están bien. Por eso es que en el paréntesis hablamos del gozo, no de nosotros, pero el gozo de ¿quién? ¿El gozo de quién? De Cristo. Ahora, la pregunta es esto: ¿cómo experimentó Cristo gozo? El gozo de Cristo, por favor escuchen esto, el gozo de Cristo, lo vamos a celebrar ahorita, el gozo de Cristo es simplemente obediencia al Padre. Y el gozo de Cristo fue siempre experimentado en el contexto de oposición, en el contexto de traición, en el contexto de desolación, en el contexto de que se para enfrente de la ciudad, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Sí? En otras palabras, Cristo, si lo ponemos en un contexto de hoy en día del televangelismo, en el contexto de crecimiento, en el contexto de popularidad o de medios sociales, Cristo no la hubiera hecho. Cristo no va a llenar los requisitos de un perfil para ser pastor de una iglesia. ¿Me explico? Cristo no lo hubiera hecho. ¿Qué implica ello? Que es en el contexto donde literalmente Cristo hace Él tiene que llevar en reversa o en sentido opuesto lo que nosotros hicimos. Sí, lo que nosotros hicimos, escuchen esto, lo que nosotros hicimos en el huerto del Edén, y lo hacemos el resto de la vida, es que vimos el gozo de Dios. El gozo de Dios de decir al Señor: te pongo como corona de la creación, te pongo como administrador de todo el mundo, tienes la habilidad de gobernar la naturaleza, de tal manera que te voy a dar la autoridad, escuchen esto,
Adán, te voy a dar la autoridad de que nombres todos los animales de el mundo. Esa es autoridad, ese es dominio. Y te voy a dar la autoridad, escuchen eso, la autoridad de que nombres también ¿a quién? ¿Quién salió de su costilla? A su propia mujer. Dios lo pone en un concepto de gozo donde está en dominio, como he dicho anteriormente, bajo sumisión. Y Adán y Eva deciden buscar su propio gozo. Entonces, cuando el hombre se revela y busca su propio gozo, escuchen lo que estoy diciendo. Eso implica que el gozo de Cristo, así como nosotros sustituimos el gozo de Dios por nuestro gozo y nos rebelamos y caminamos en dirección opuesta a Dios, Cristo lo que hace es que ahora Él viene y sustituye su persona por nosotros, de tal manera que el castigo que merecíamos nosotros, ¿quién lo va a recibir? Cristo. Y en ese contexto de sustitución por nosotros, y porque nosotros nos sustituimos por Dios, Cristo se sustituye por nosotros, ahí encuentra el Señor gozo. Entonces, si esta mañana estamos hablando de misiones, o de estar en la misión, o de hacer nuestra vida una experiencia pública, una experiencia de lanzarnos, por favor escuchen lo que estoy diciendo. El punto de ello es encontrar gozo, no el gozo mío, el gozo de Cristo. Sí, el problema es que cuando no conocemos el gozo de Cristo, no sabemos a qué le estamos tirando. Y típicamente en el contexto de nuestra cultura le llamamos el sueño americano, del cual no estoy en contra, pero simplemente quiero que entendamos qué es lo que produjo gozo a Cristo. Y vivir su misión es adoptar ese mismo tipo de fuente de poder que da ese gozo. E inclusive este gozo es lo que va a ser la plataforma para el siguiente versículo, que es lo que acabamos de leer. Como tú me enviaste al mundo, ¿cómo me enviaste? Me enviaste al mundo que no produce gozo, o su gozo es temporal. Me enviaste al mundo para que en medio de este mundo que está de cabeza, yo experimente gozo, que es irónico, no tiene sentido esto. Si esta habilidad de encontrar gozo conforme me lanzo, e inclusive muchas de las veces sentimos que estamos en la piedra viendo y alguien de repente ¡bum!, nos avienta. No queríamos lanzarnos y nos avienta la situación. ¿Me explico? Si cualquiera que sea el caso, encontramos gozo en medio de ello. Si este gozo es lo que produce y descubrir lo que en sus hojas van a leer como el poder. Este gozo produce poder. Ahora, una vez más, este poder no es la habilidad simplemente de predicar porque soy predicador, de tocar música porque soy músico. Y qué bueno que tenemos talentos. Esto es mucho más que ello. Tus talentos son importantes. Estamos hablando del poder de ¿quién? ¿El poder de quién? El poder de Cristo. ¿Qué tipo de poder tuvo? Una vez más, el poder con el cual tú me enviaste al mundo. ¿Cómo fue Cristo enviado al mundo? Simplemente escuchen la historia de la Navidad. Cristo nació de una concepción virginal. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. Eso es poder. Eso es poder, es un poder nunca antes visto. ¿Qué tipo de poder tuvo Cristo? Es el tipo de poder que cuando estaba, literalmente dice Juan, cuando estaba Él y todo, dice la Biblia, toda autoridad fue puesta sobre sus pies. Es lo que dice, puesta sobre sus pies. Él toma una toalla, toma un contenedor de agua y ¿qué es lo que hace en el aposento alto? Cuando Él tiene toda autoridad, todo dominio, ¿qué es lo que hace? Se humilla. Eso es poder. ¿Sí me explico? Porque lo que trato que quiero que me entiendan es que si no ponemos ese paréntesis, el poder de Él, si quitan los paréntesis va a ser el evangelio de la prosperidad. De que siempre te va a ir bien, de que no va a haber calamidades. ¿Sí me explico? Eso no es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios. Sí, el poder de Dios es el tipo de poder que menciona el capítulo 6 de Isaías. ¿Alguien recuerda la experiencia de Isaías? Y ese libro es un poquito peculiar o diferente porque típicamente la conversión o el llamado de todos los profetas sucede en el capítulo 1. El libro de Isaías es el único libro del Antiguo Testamento que su llamado o su conversión o su encuentro con Dios sucede en el capítulo 6. Hasta la fecha, no sé por qué, no entiendo por qué, pero hasta el capítulo 6 y la Biblia dice esto, que Isaías entra al templo y estando él en el templo, estando él en adoración ante Dios, él se encuentra con la presencia de Dios y dice que veía seres celestiales que tenían, ¿no se recuerdan cuántas alas tenían cada uno? ¿Alguien recuerda la historia? Sí, con un par de alas, ¿qué es lo que decía? Cubrían su
con otras volaban, con otras cubrían sus... ¿Sí recuerdan la historia? El punto es esto, que la primera reacción de Isaías, eso es poder, la primera reacción de Isaías, cuando él descubre la gloria, la majestad, lo radiante de la presencia de Dios, lo primero que él dice es, ay de mí. En inglés es la palabra woe of me. Ay de mí, maldito soy, que soy hombre de labios, ¿qué dice? Labios impuros. Yo siempre les he dicho esto. Las buenas nuevas del Evangelio siempre inician con malas nuevas. ¿Qué son las malas nuevas? Que delante de la presencia de Dios, cuando hablamos de poder, el poder no es para cambiar al mundo, el poder es para cambiarme a mí. No cometamos el error de pensar que la misión que yo tengo es cambiar a mi esposa. La misión que yo tengo es educar hijos que amen al Señor, pero nosotros no lo amamos. ¿Sí me explico? ¿Cómo quiero que mi hijo o mi hija se arrepienta si yo no vivo una vida de arrepentimiento? Isaías ve la presencia del Señor y literalmente es consumido, así se consume su vida ante la gloria de Dios, y el Señor dice esto: ¿a quién enviaré? ¿Recuerdan? ¿A quién enviaré? E Isaías, esto es poder. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Este poder es el que se necesita para encontrar gozo en un mundo que no produce gozo, o que su gozo es temporal. Mis hermanos Díaz están aquí y son parte de la celebración de esta mañana, y quiero pedirles que vengan por un momento, porque lo que queremos hacer esta mañana es simplemente pedir a nuestro Dios que el gozo de Cristo, no solamente el gozo de ellos, pero el gozo de Cristo, sea investido en ellos conforme salen este próximo viernes, ¿verdad? Este próximo viernes, mis hermanos, están saliendo para el sur de México para servir en un área donde parte del trabajo va a ser o es el recibir grupos médicos de aquí de Estados Unidos, que lo han hecho por muchos años ya, ¿verdad? Ellos lo hacen por muchos años, vienen y sirven comunidades en el sur de México, y el trabajo de ellos va a ser básicamente trabajar con las personas con las que estos grupos médicos trabajan, colaboran, enfermeras, doctores, que requieren ayuda en la traducción del inglés al español, para poder servir la comunidad. Esa es parte de lo que van a hacer. Van a hacer muchas otras cosas, pero es parte de las cosas principales que el Señor les va a permitir hacer en este tiempo. Yo no había hecho la conexión con esto hasta hace rato que el hermano me hizo referencia, pero a mí se me había olvidado por completo. La situación en Oaxaca, todos, Oaxaca, ahorita, ha afectado mucho esta área. Donde mi lógica, esta es mi lógica, como hermano en Cristo, como amigo de ustedes, yo diría, hermanos, espérense a que la cosa se calme, ¿no? Porque van ahorita. ¿No diríamos eso? ¿No es ilógico que vayan ahorita que está la situación que está hirviendo, que es impredecible? ¿Será posible que en medio de estas condiciones que solamente nos podemos imaginar, que están pasando entre nuestra gente, es donde el poder de Dios tiene que manifestarse a través de hombres y mujeres que estén dispuestos a experimentar y a conocer, y otra vez, el punto aquí, como dijimos al principio, exponer, mostrar el gozo del Señor. Yo quiero que se pongan de pie esta mañana y quiero que juntos oremos por la vida de mis hermanos, por el gozo de nuestro Dios en la vida de mis hermanos, y quiero que oremos por el poder de Dios en ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, oramos sabiendo que aún desde el vientre de nuestras madres nos has llamado para este momento, tanto para mi hermana Olga como para mi hermano Joel. Gracias por la instrucción de tu palabra a través de los años, de padres, de madres, de hermanos, de pastores, en fin, tanta gente que ha invertido en la vida de mis hermanos, en sus hijos. Celebrar hace algunas cuantas semanas atrás la experiencia de ver a mi hermana Olga pensionarse, retirarse de la enseñanza en las escuelas. Es irónico que vemos que ella ahora decide ir en lugar de descansar, en lugar de simplemente disfrutar del fruto
de su labor. Gracias, Padre, porque esto no es accidental, esto es premeditado. En la intervención de tu Espíritu y en la decisión de sus corazones de simplemente continuar yendo, continuar lanzándose, continuar haciendo la fama de Cristo pública. Suplicamos que tu gozo, Señor, les lleve, que tu gozo les inunde, que el gozo que Cristo experimentó en momentos de dificultad, de traición, de sufrimiento, en momentos en los cuales la lógica no tenía ningún sentido, Padre, sea la realidad en la experiencia de mis hermanos en las próximas semanas. Oh bendito Dios, tú has prometido en esta misma oración del capítulo 17 que los has de proteger del mal. Cúbrelos con tu sangre preciosa, y el poder del Altísimo sea aquel que permita desatar fuerzas del enemigo. Bendíceles, guíales y protégeles en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, un placer. Dios les bendiga. Tomen asiento, no nos vamos todavía. No se me ilusionen, me falta algo más por decir. Tomen asiento por un momento, por favor. Un versículo más y nos vamos. Aquí está la conclusión de lo que Cristo está diciendo. Gozo, poder. ¿Cuál es el propósito del gozo y el poder? ¿Cuál es el propósito de literalmente desplegar este gozo y este poder? ¿Cuál es el propósito de poder ser una generación que se nos conozca, no por la tranquilidad de nuestras vidas, no porque quedó el presidente que queremos ahí en Washington, no porque la cosa mejoró? El propósito es lo que dice el versículo 17 y el 19. Escuchen esto. El versículo 18 que hemos estado leyendo es el versículo de hacerlo público y de lanzarnos, así como la foto al principio, lanzarnos. Y observen que no es accidental, que esta experiencia de de ser lanzados está hecha sándwich por el 17 y el 19. Vean el común denominador en los dos versículos. ¿Cómo inicia el versículo 17? ¿Cuál es la primera palabra? Santifícalos. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 19? Por ellos yo me santifico. El punto es este. El punto es que el gozo y el poder tienen que ser el producto, tienen que ser la experiencia máxima de vivir en santidad. Escuchen lo que estoy diciendo. Esta palabra santidad no es la ausencia de pecado. ¿Sí me están escuchando? Santidad no es la ausencia de pecado. Santidad es la presencia de Dios, aún en medio del pecado. Vidas perfectas nunca tendremos. El pecado, aunque ha perdido su derecho legal sobre nosotros, sigue manteniendo una influencia sobre nosotros y nunca desaparecerá hasta el día en que muramos. Pero en medio de esta transición en la cual el pecado ya no tiene poder legal sobre mí, pero el pecado, su presencia o su influencia se sigue sintiendo, es que Cristo simplemente ora y dice: santifícalos ¿en qué? ¿Santifícalos en qué? Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy escuchen lo que estoy diciendo, la santificación, la consagración. Vivir como Cristo es cuando vivimos en Cristo. Somos santificados en su verdad y Cristo es la verdad. No somos santificados simplemente en conocer de Cristo. Aquí inicia, pero es en dar la bienvenida a Cristo. Si tú estás en este lugar y nunca has dado la bienvenida a Cristo, ese es mi ruego y mi invitación.